Bueno, ya habíamos saludado a nuestros auditores y auditoras de Radio Duam. También queremos saludar a los auditores de Radio Dulce Mar y Radio Punto 9 y Radio La Cinta de Los Álamos, que se suman a esta cadena del cono sur de la provincia de Arauco para conversar hoy día junto a ustedes, junto a todos nuestros auditores y auditoras de la comuna de Tirúa principalmente, pero también para Los Álamos y para todo el cono sur. Estábamos con don Claudio. Don Claudio, ¿qué tal? Usted nos estaba comentando algunas cosas, estaba invitando a la gente a que nos sintonizara porque se venían sorpresas. ¿Cuáles son esas sorpresas, don Claudio? Bueno, sorpresas no, porque lo hemos estado difundiendo profusamente durante estos últimos 2 días. Tenemos una visita que para nosotros resulta sumamente llamativa y sumamente importante en nuestra comuna, donde mucha gente que debería estar acá no está. Estábamos conversando con usted, ¿cierto?, acerca de algunos representantes populares que no han venido nunca a la comuna, ¿no? Y fueron elegidos para hacerse cargo de los temas de la comuna, uno de los cuales ahora es constituyente y más encima, digamos, se dice que está por el rechazo, ni nos conoció. Y sin embargo ha llegado esta mañana hasta Tirúa, en este recorrido por el país para hacerse cargo de los temas que tienen que ver con la nueva Constitución, Malucha Pinto. Malucha Pinto, cuando digo Malucha Pinto Solari, porque sin duda representa un personaje conocido por muchos de ustedes a través de sus papeles televisivos, donde todos la conocimos, ¿cierto?, como la señorita Prisi, pero fue en un proceso ascendente, llegando a un protagonismo importante no solamente en la televisión, sino que en el cine y también en el teatro, donde ha destacado profundamente, y en su labor como dirigente, nosotros hemos dicho dirigente social y dirigente ecologista, porque ha encabezado una serie de comportamientos, digamos, ciudadanos que tienen que ver con la ecología. Todo eso redundó en que ella participó en la elección de los constituyentes, fue elegida con una altísima votación, porque el 13% creo que fue tu votación, y no eran pocos votos, eran muchos votos, digamos, y tuvo una destacada participación en la Constitución, en la redacción y en el trabajo de la constituyente. También está aquí esta mañana con nuestro constituyente, con el que nosotros enviamos, ¿cierto?, para que representara los intereses de este territorio y de la comuna de Tirúa. Está aquí con nosotros don Adolfo Millabur, que acompaña a Malucha, y qué mejor, porque una alegría, digamos, de poder conversar sobre este proceso y conversar sobre los contenidos de este libro que ha resultado tan controversial por un lado, pero por otro lado tan ilustrativo, porque nadie puede desconocer que sea lo que sea que ocurra este 4 de septiembre, yo creo que la mayoría de los chilenos vamos a quedar expertos en el conocimiento de lo que son las constituciones, a diferencia que antes de este proceso, muchos cuando le decían la palabra constitución le hablaban en chino, ¿eh? En cambio ahora ya la gente está familiarizada con los artículos transitorios, está familiarizada, ¿cierto?, con los artículos, los incisos, a tal punto que algunos incluso se sienten que no son suficientes, dicen algunos, ¿eh? Algunos son tan especialistas en esto que los artículos no son suficientes. Así que vamos a conversar con ellos para que nos expliquen un poco cuál es la visión que ellos tienen sobre este proceso y el futuro para este documento y también, por qué no decirlo, para nuestro país. Vamos entonces, después de esta introducción, esta buena presentación, vamos a conversar y a saludar a Malucha, en primer lugar a nuestra invitada. Un saludo para nuestra comuna de Tirúa para comenzar a conversar acerca de la nueva Constitución. Muy bien, bueno, buenos días. Primero que nada, abrazar a cada uno, a cada una, compartir con ustedes cómo he gozado el camino. Qué belleza conmovedora realmente la que hay aquí. Este aire limpio, además lleno de aromos, lleno de verde. Se nos cruzaron muchos animalitos por el camino, ovejitas, chiquititas, en fin, realmente venimos con el corazón llenito de estas tierras hermosas realmente. Y la felicidad de encontrarme de nuevo aquí con el compañero Millabur, con quien compartimos un año intenso
de muchas trasnochadas, de levantarnos tan temprano, de conversar tanto, de encontrarnos por ahí por los pasillos, aunque estábamos en comisiones distintas, pero uno se cruzaba igual porque finalmente todo llegaba al pleno y ahí es donde venían las profundas conversaciones, así que más de una vez ahí nos encontramos y nos desencontramos también, pero siempre en un clima de mucha fraternidad y de mucho diálogo. Así que estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. Me encanta el nombre de la radio, DUAM, y creo que tiene todo que ver con lo que viene, ¿no? De qué queremos ser. Queremos ser, exactamente. Sí, la intención de ser. Don Adolfo, algunas palabras para saludar también a... Muchas gracias. Saludar, por cierto, a ustedes, profesor. Hay mucha gente que lo está echando de menos, hace muchos días. No lo veía. Profesor Melgarejo, que se ha desdoblado en distintas funciones, aparte de estar a cargo de su escuela, de la escuela de donde trabaja. También lo he escuchado en esta radio. Agradecer por la invitación también, o el espacio de que nos dan. A don Claudio, más conocido como el chino, y dijo que la Constitución se hablaba en chino, entonces él maneja bien en el vocablo. Pero más era el único que sabía asiático. Algo de la Constitución, era el chino. Claro. Y por cierto a Malucha. Malucha para mí era una persona muy conocida y reconocida en Chile. Yo lo veía por la televisión. Lo veíamos cuando chicos, jóvenes, como ella participaba en los distintos espacios que habían, y para nosotros era un personaje lejano cuando lo veíamos por la tele, pero cuando yo fui a la convención fue una de las personas más cercanas que estuvimos nosotros los pueblos originarios, y qué mejor que esté en Tirúa. Así que bienvenido, yo soy de acá. Tengo que confesar también que es la segunda vez que estoy en Tirúa hablando sobre la nueva Constitución, porque me dedicaba a recorrer lo que más puedo de Chile, porque como convencional me toca, igual que Malucha, recorrer a muchos lugares, confiando de que en Tirúa la gente está haciendo lo suyo, conversando sobre el tema de la nueva Constitución, así que estamos entusiasmados. Hoy día, en un ratito más, vamos a estar en el Centro Cristiano con Malucha, ya compartiendo el contenido de la Constitución. Espero que se acerquen gente a escuchar a Malucha. Exacto, don Claudio, entrando en materia. Entrando en materia, bueno, y por el territorio donde estamos, por el lugar donde estamos instalados, donde está instalada esta radio, donde estamos nosotros este día, decir, por ejemplo, preguntarle a la, no sé cómo decirte, señorita. Soy señorita ya, porque soy divorciada. Soy señorita. Así es que soy una señorita. Hace un rato ya le dije que era señorita. Sí. Bueno, él dijo, estaba confirmando. La señora, estamos confirmando para todo el mundo que ella es señorita, para todo Tirúa, donde muchos han llegado de visita y se han quedado, nadie sabe por qué. Entre ellos me incluyo. Así que... Aquí estamos también. Yo también llegué de visita hace 17 años y acá estamos. Aquí estamos. Así que nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo nos vamos. ¿Dónde pique el indio? Tirúa es un territorio mágico y ancestral, digamos, que hermoso, provoca en las personas cosas que pocas veces habíamos sentido. Dígame, ¿quiere decir algo? No. A propósito de estar soltero, digo yo. No. A usted nadie le cree, ya puede. Señorita Malucha, o compañera, ¿cierto? Eso me gusta más, ¿cierto, compañera? Hay entre los críticos, digamos, de este texto, se ha puesto muy de moda, yo diría que es el punto principal, ¿cierto?, que deberíamos tratar de aclararlo en esta mañana, de decir que esta Constitución es indigenista, ¿ya? Esta Constitución es indigenista. Aquí el territorio donde estamos en este momento hay un 85% de población, ¿cierto?, de origen mapuche, ¿ah? Y en el país nosotros tenemos una gran cantidad de personas de origen mapuche o de otro pueblo originario. Al decir que esta Constitución es indigenista, ¿estamos echándole encima barro a la Constitución o estamos reconociendo realmente que Chile es un país que tiene varias naciones, ¿cierto?, entre las cuales está incluido los pueblos originarios que vivían acá, y solamente estamos reconociendo un hecho que lamentablemente la Constitución que nos rige actualmente no solo no reconoce, sino que además ignora totalmente, digamos?
¿cuál es la realidad del tema? Para tu gusto, ¿es una constitución indigenista? ¿Debería ser rechazada porque es una constitución indigenista? ¿O debería ser abrazada con cariño por la comunidad porque al fin reconoce algo que todos somos? Yo escuché tu discurso en el Congreso cuando asumiste como constituyente, y tú sí asumes tu condición, ¿cierto?, de representante de los pueblos originarios. Por eso te hago la pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, lo has dicho de forma perfecta. Yo creo que aquí hay muchas cosas que se están dando vuelta. Una, que a través de este proceso ha quedado muy claro el nivel de racismo que hay en este país. Es impresionante, realmente. Un racismo profundo, metido en los huesos de la gente, que lleva a mirar las cosas desde un lugar peligroso y complejo, realmente, porque tenemos una deuda histórica, hemos sido educados de una manera perversa en la discriminación y en dejar de lado a un sector tan importante de este país, de los pueblos indígenas, pueblos que además estaban mucho antes de que llegaran los españoles, en fin. Entonces, eso de todas maneras, esta Constitución viene a reparar y viene a reconocer la presencia absoluta desde muchos espacios, desde la cultura, desde una cosmovisión, desde una manera de vincularse con la tierra, desde un lenguaje, desde un idioma, desde pueblos que son custodios además de la naturaleza, de los cuales tendríamos tanto que aprender. Desde esa sabiduría yo siento uno podría dar respuestas, buenas respuestas a toda la gran crisis climática creada por los hombres y mujeres, además, porque esto no es que cayó un asteroide y pasó algo, no, esto se ha ido construyendo año a año por un vínculo con la tierra tan distinto al que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas. Entonces, aquí hay mucho que aprender, mucho que vincularnos desde la legitimidad, el respeto, el escucharnos, el entender que aquí todos tenemos que ir regando para un mismo lado. Entonces, yo creo que esta Constitución lo único que hace es reconocer que hay naciones preexistentes y que esas naciones preexistentes tienen algo que decir en Chile, algo muy importante que decir en Chile, y que hay un reconocimiento y punto. No veo que sea una Constitución indigenista. ¿Así le dicen? Así le dicen. Ya. En general se dice eso porque hay algunos preceptos, algunos artículos en los cuales no estamos acostumbrados. Es decir, por ejemplo, esto de los sistemas de justicia. También está el tema de la plurinacionalidad, que muchas veces hay personas que indican, ex constituyentes, que indican que ellos votaron a favor de la plurinacionalidad, pero que ahora están en desacuerdo porque les parece mucho. Entonces, ahí donde dicen que es indigenista. Es decir, al parecer hay muchas personas que no están comprendiendo en realidad el fondo de lo que es expresarse y decir que somos un país plurinacional. Hay desconocimiento, al parecer. Mucho, y cómo no. O sea, uno, a ver, yo creo que la mayoría de los, no sé ni cómo llamarle, los chilenos, podríamos decir que todos los chilenos además tenemos sangre indígena, o sea, también es una cosa somos bien mestizos, demente, somos mestizos absolutamente. No hemos sido educados, no hay espacios de encuentro. Yo tengo los recuerdos de lo que a mí me enseñaban. De partida no era mapuche, era el pueblo araucano. El pueblo araucano, a uno le enseñaban unas cosas rarísimas respecto a este pueblo araucano, estos guerreros inmisericordes además que llegaban y devastaban. O sea, a uno le enseñan una manera muy particular. Entonces, yo me acuerdo en la convención de tanta gente que decía, yo desconozco. La verdad es que no conozco. Y desde el desconocimiento uno tiene muchos prejuicios. No hay mucha contradicción, porque por un lado admiramos a Lautaro, admiramos a Caupolicán, pero por otro lado, cuando nos enfrentamos a la diversidad en el día a día, ahí parece que ya nos olvidamos un poco del... ¿Qué admiramos de Lautaro y Caupolicán? Es lo único, el espíritu guerrero. Exacto. Te fijas lo que... pero no un montón de otras cosas. Yo la verdad, y yo me considero una persona que he leído poesía, he leído y me interesa y estoy conectada. Sin embargo, de todas maneras, para mí, por ejemplo, compartir con la gente que estuvo en la Comisión de las Culturas,
fue una emoción muy grande. Fue aprender y entrar a un universo desconocido. Por ejemplo, cuando se presentaban, uno es: hola, soy Malucha Pinto Solari, con Cueva el Solari, por parte madre, digamos. Pero no es yo soy tal persona del río, del cielo, del monte. O sea, la identidad es una identidad completa, compleja, profunda, que es mucho más que yo individuo. Yo soy de una comunidad y soy esa comunidad. Entonces, aquí también hay una manera de entender la vida que es comunitaria, que es colaborativa, que es solidaria, en que el uno se complementa con el nosotros. Las decisiones que se toman en conjunto, bueno, el respeto a la tierra, son muchas cosas. Desde esa mirada hay que ver la nueva Constitución, desde una mirada integral y una mirada de comunidad. Yo creo que ahí está la gran diferencia entre esta Constitución y la anterior. Exacto. La anterior es muy individualista y esta vuelve a retomar o retoma o renace un sentimiento de comunidad. Exacto. Y yo creo que eso le cuesta a las personas entender. Yo creo que muchas personas votan rechazo porque no entienden, y la campaña de desinformación y la campaña de noticias falsas ayuda mucho a la desinformación de las personas. Yo creo que ahí está el tema clave. Y qué bueno que se hagan estas actividades que va a haber ahora acá en el Centro Cristiano más tarde, para que la gente se interiorice y entienda que la nueva Constitución tiene que verse en forma integral y no solo en aspecto desmembrada, digamos. Absolutamente. Yo creo que es una oportunidad, una tremenda oportunidad para todas y todos los chilenos de abrirnos a otra manera de vivir finalmente, porque yo creo que incluso a la gente del rechazo, yo la escucho, todos coincidimos en que vivimos mal, en que no estamos felices y en que hay millones de cosas que hay que reparar. Todos. No veo a nadie que diga, fabuloso este país, qué bien lo estamos pasando, nadie. Entonces, si es que ese es el diagnóstico, y si este país que tenemos hoy día es fruto de la Constitución del 80 o del 2005 o como quieras llamarle, pero este país es fruto del sistema que nos ha imperado hace 50 años. Y dan vuelta a la situación muchas personas en estas noticias falsas diciendo que estamos así por el actual gobierno, por ejemplo, que lleva 4 meses. Qué poderoso es este gobierno que en 4 meses pudo cambiar todo. Y no nos damos cuenta de que efectivamente estamos donde estamos, y pasamos por la revuelta, y pasamos por estallido social que le llaman otros, por este sistema, por Exacto. esta Constitución que nos llevó a estar donde estamos, digamos. Todo lo que ahora somos producto de la crisis internacional es producto del sistema instaurado en dictadura y sin consultar a nadie, entre otras cosas. Otra diferencia es que esto nació de los ciudadanos, es democrático. Todo el proceso ha sido institucional y democrático. Algunos dicen la dictadura de la constituyente. Resulta que esto ha sido un proceso democrático e institucional. Elegido por los pueblos de Chile. Por supuesto. Y ahora queda el último paso, que es ratificar esto democráticamente. Entonces, ha sido todo un proceso democrático. Sí, yo quería intervenir hice la pregunta, pero además también quería que aprovecháramos, y lo hacemos en cada espacio donde nos referimos a la Constitución, acá en esta radio por lo menos, que aprovecháramos para rendir un homenaje a los que provocaron todo este fenómeno. Porque la gente, tal vez con el fragor de la vida diaria, digamos, con el intenso espacio que dedican a sobrevivir, no a vivir, sino que a sobrevivir, de pronto olvida algunos detalles. Y muchos dicen que este proceso es resultado de que a los políticos se les ocurrió que había que cambiar la Constitución. Y ratificar, por lo tanto, que a los políticos no se les ocurrió. Esto fue un salvavidas que se tiraron los mismos políticos y le tiraron a la sociedad chilena, porque la sociedad en este momento estaba en una crisis. Estoy hablando de octubre del año 2019, en una crisis que se expresaba en mucha violencia en las calles, y violencia que no tenía, al parecer, visos de detenerse. ¿Qué opinas tú del trabajo o de la forma como los jóvenes de hoy entienden la vida política del país y la necesidad también de involucrarse, hacer un llamado para participar en este proceso con vocación, porque hay cosas que sí se pueden cambiar?
O sea, yo imagínate, yo soy viejita ya y pertenezco a una generación que... ¿Viejita ya? Sí, pues ya, o sea, soy de otra generación, no soy joven. Claro, O sea, ya, yo eso. vengo de una generación Sí, en la sí. cual para Muy bien. nosotros era claramente, el mundo era un espacio transformable y tenía que ser transformado, y luchamos con mucha pasión, convicción y tomando grandes riesgos para salir de una cruenta dictadura cívico-militar, ¿cierto?, que dejó 3.000 y tantos desaparecidos, muertos, gente torturada, gente exiliada, exonerada, etcétera. Entonces, también esa gente es parte de este proceso, de una manera u otra. Y también para llegar a lo que estamos hoy Algunos día... activos todavía. Activos, por supuesto. Y para llegar a esto todavía hay chicos presos, jóvenes presos, que entregaron su energía a que esto ocurriera, que están presos además sin quienes hayan podido demostrar ninguna de las cosas de que los acusan, y siguen en esta prisión preventiva, ¿no? Gente que perdió sus ojos, Fabiola Campillay, que salió con la más alta mayoría en el Senado, una mujer que perdió sus ojos y está ahí dando la pelea y ha viajado por todo Chile informando sobre la nueva Constitución. Entonces, esta Constitución está tapizada, o no sé cómo se puede decir, fruto de toda esta lucha de gente que sí quiere vivir de otra manera, que sí cree y está seguro que necesitamos vivir de manera con igualdad, inclusiva, donde quepamos todos, donde todos seamos parte de la construcción de este país, donde podamos participar, donde nuestra voz esté ahí. Entonces, a los jóvenes, justamente esto está para ustedes, o sea, quienes lo van a disfrutar realmente es la gente más joven de este país, que tiene una noción, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. Para la gente joven esto es una lucha importante, porque les hemos dejado un planeta horrible, destruido, y a ellos les va a tocar dar este giro que va a ser poder sobrevivir. No es nada menor, porque aquí la Tierra va a seguir. Quienes vamos a desaparecer somos nosotros si no hacemos un cambio profundo de sistema, de comprensión. Entonces, la Constitución se hace cargo de eso, y se hace cargo de temas muy importantes para los jóvenes, como es la naturaleza, por ejemplo, las diversidades sexuales, el poder vivir en toda la diversidad de lo que somos. Para los cabros eso yo creo que es muy importante. Es muy importante el tema del respeto a los pueblos indígenas. Me da la impresión que eso para los jóvenes es muy importante también. En fin, la paridad, la presencia de las mujeres, muchos temas que son temas actuales finalmente. Nuestros auditores también participan con nosotros. Hay mensajes a través de las distintas redes y del WhatsApp. Tenemos, por ejemplo, a Magdalena Garay, que dice: bienvenida Malucha, hermoso su libro Cartas para Tomás. Ojalá que traiga la obra a Tirúa y que al fin se garantice en la nueva Constitución los derechos para las personas en situación de discapacidad, sobre todo en su edad adulta. ¿Ya? Así que ahí dice nuestra auditora. También tenemos acá la preocupación de Cristian Veloso. Dice que él rechaza porque quiere un solo Chile sin divisiones. Ahí habría que ver también que efectivamente seguiremos siendo un solo Chile, digamos. Rosa Pércida, genial la entrevista por informar a la población. Vamos por el apruebo. Eso, ya Cecilia Yaupe también está en sintonía, y Lorena Cuevas. Un saludo para las personas, auditores y auditoras que están en sintonía. Yo le diría, perdón, a Cristian, ¿era? Sí, Cristian. Mira, yo vengo del mundo de la tele, no vengo de ese mundo, pero lo conozco por dentro. Quiero que nos quede súper claro que los dueños de los canales de televisión son los mismos dueños que las cadenas de radios, son los mismos dueños que los diarios de este país. Por lo tanto, y además ellos son los dueños de las forestales, de las mineras, de las salmoneras, de las paltas, son dueños de este país. Por lo tanto, efectivamente, esta Constitución no es que los toque, pero toca sus privilegios. Sus privilegios se han construido sobre la base de la devastación de todos y todas nosotras, los más sencillos de este país, la gente de este país. Entonces, evidentemente ellos están haciendo una campaña sangrienta de desinformación. Y yo te quiero compartir lo que dice en el primer
la primera página de la Constitución, en los primeros artículos, cómo corona la Constitución, y dice: Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, o sea, en todo lo que es un país, forma un territorio único e indivisible. Y luego en el artículo 5 dice: Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. O sea, en todos los espacios de esta Constitución se habla de la unidad, que somos un solo país, que tenemos un idioma oficial que es el castellano, o sea, por todos lados, una bandera, un himno, en fin. Entonces, ojo con lo que uno escucha, porque yo te invito a leer la Constitución, donde lo que tú estás señalando no aparece en ninguna parte. Exacto. Don Adolfo, también tiene mucha relevancia el tema medioambiental, por supuesto, como decía acá nuestra invitada, el tema del agua también muy importante en nuestro territorio, en nuestra comuna. Hay vastos territorios que en estos momentos se le está repartiendo agua con camiones aljibes, por ejemplo, y son varios territorios, varios lugares. Eso, sin duda, que la Constitución se hace cargo de esto, la nueva Constitución, y quiere en un plazo determinado ir solucionando este tipo de cosas también, ¿cierto? Se hace cargo de esta parte. Sí, yo creo que primero agradecerle a Malucha, ya un poco más en familia conversando, de que haya tomado su tiempo de venir acá. Ayer estuvo en Temuco, entiendo yo que volanteando en el portal ahí, en la calle, entregando información, y eso se valora mucho porque hay un compromiso. Todos los que estamos convencidos de que este texto constitucional, que lo han tratado de desvirtuar, porque lo que se ha dedicado, como dijo Malucha, que ella conoce muy bien por dentro cómo funciona la televisión, quién controla lo que se informa, lean el texto a la gente, más que se hagan su juicio de que dan en los medios de comunicación masiva, que los dirigen desde los intereses de los grandes poderosos de Chile. Lean el texto y se hagan su propio juicio. Hay Cristian, yo tengo que decirle que está equivocado en su planteamiento. Él puede tomar la opción de votar por, como él dice, por rechazo, pero lea el texto, porque uno tiene que hacerse responsable en su decisión, porque esto los va a afectar para bien o para mal en el futuro de nuestro país. Chile es uno solo. Hay 3 artículos que dicen que Chile en ningún caso se puede dividir en lo que se le pasa en el imaginario a alguno, como lo decía Malucha en su imaginario interno que tienen algunas personas, que solo porque los pueblos indígenas están incluidos o se habla de la plurinacionalidad, le aflora el racismo. Le parece en la piel. ¿Cómo es posible que los indígenas van a estar ahí incluidos? Algunos le pusieron en privilegio. Lo único que está haciendo ahí es reconocer el derecho que como hijos legítimos deben estar reconocidos todos. Y en ese sentido yo creo que hay que mirarlo con generosidad, esta mirada. Yo ayer salí de un programa de televisión que se llama El País que Queremos, y yo le decía en este programa que no discutir y no entender la plurinacionalidad de manera moderna es no querer entender lo que es democracia. Si uno no entiende lo que es democracia o no quiere entender en democracia, se resiste a entender lo que es la plurinacionalidad. En 15, 20 años más, los que piensen que plurinacionalidad divide el país se van a sentir a lo mejor avergonzados por estar defendiendo esta posición. Porque esto va a ser evolutivo, no se puede negar la realidad. Existen varias naciones preexistentes al Estado chileno en el único Estado chileno. Y claro, a la pregunta que hace el profesor Melgarejo, es importante decir de que no se queden con la información que circula y que en las redes sociales a veces le llegan las mismas información cada cierto rato, porque como que te conversa en círculo. Lean el texto en la parte de lo que tiene que ver con el agua. Acá en Tirúa la gente está proveyéndose de agua con camiones de aljibe, y no es que porque no haya agua. Sí. Hay agua demasiado suficiente, pero por ejemplo en Ponotro y en Quidico, la laguna de Quidico, que podríamos perfectamente usarlo para proveer a toda la comunidad de la zona, no se puede usar. Hoy día con la legislación, habían proyectos disponibles, la gente por nosotros lo sabe, para financiar agua potable en la zona, pero no pudo tenerse el derecho de agua, porque está inscrito hace 10, 15 años. Entonces uno ve el agua que está ahí, nadie lo usa porque alguien lo tiene inscrito a su nombre. Eso en la nueva Constitución te resuelve.
no puede ser de que habiendo agua disponible tengamos que proveerle agua en camiones de aljibe porque no se puede usar lo que está disponible. Es una aberración, es una ironía. Y entonces esta Constitución se hace cargo, hay un artículo que dice específicamente de que la agua pasa a ser un bien nacional de uso claro, y que además deja de ser de propiedad individual, pasa a ser de uso prioritario de consumo humano. Eso es lo que contiene esta Constitución. Y entonces cuando ve una persona que a veces le llegan con camiones de aljibe agua a su casa y vota rechazo, entonces digo yo, Es curioso. ¿De qué estamos hablando? o sea, ¿qué está pasando en nuestra cabeza? Si esta Constitución lo que quiere es hacerse cargo de los problemas que la comunidad hoy día tiene. Por ejemplo, el tema de cuando alegan a alguna gente, no, que las playas tienen que ser públicas. Esto garantiza eso, porque en los lagos principales del sur de Chile está todo privatizado. Entonces, en ese sentido también se da una apertura importante. Y hay una cantidad de temas que aquí, por ejemplo, la redistribución del poder. Se deja el centro de la élite política santiaguina va a dejar de tener el poder de decidir por nosotros siempre. Que tengamos que ir a pedir recursos económicos al centro para poder resolver los problemas locales, ya es patético. O sea, no puede ser eso ya. Y esta Constitución se hace cargo de que cada vez más va a ser de manera progresiva, de que los alcaldes y los concejales no van a tener que viajar a Santiago para poder buscarle solución al problema, porque se descentraliza la redistribución de el gasto público. Y hay un capítulo muy importante. A mí me tocó, Malucha le tocó en la comisión 7, ¿cierto? Sí, 7. Y a mí en la comisión 3, donde nos organizábamos, cómo organizamos las regiones, las comunas de manera autónoma. Entonces hay varias cuestiones que no son muy glamurosas para el público en general, pero que son muy importantes y que van a tener impacto en nuestra gente. Entonces yo solamente los convoco a que lean el texto. No hay excusa para no conocer el texto. Acá tenemos, aquí en la misma radio ustedes tienen 10 textos aquí para... Lo hemos estado informando. Y ahora en un ratito más, vamos a ir allá. A propósito de eso, vamos a entregar texto también al Centro Cristiano. Sí. a propósito de eso, Eliana Ramírez dice: saludos, don Adolfo y Malucha, los esperamos con alegría en el Centro Cristiano. Bienvenidos. Bueno, ya tenemos por lo menos una expectante, Y una auditora. también acá otro auditor, D'Angelo se hace llamar, dice que si acaso esta nueva Constitución no está hecha desde el resentimiento, desde el revanchismo. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Porque se dice también eso. Te propongo, ¿cierto? Ese podría ser un tema para los dos. Te propongo, quería que hacerle una pregunta, porque ya hemos hablado sobre el indigenismo, hemos hablado sobre el tema de el papel de los jóvenes en la generación de este proceso. Te quería hacer una pregunta desde el punto de vista de la condición femenina, digamos. Tú has hablado de la matria, la construcción de la matria, digamos. Entonces son conceptos bastante profundos que también es bueno explicarlos, digamos, en alguna parte, en algún momento. Pero yo te invito a que hagamos una pausa y poder comunicar a nuestros auditores que recién se prenden a esta cadena, ¿cierto? Que estamos desde Tirúa, desde el corazón de la comuna de Tirúa Urbano, los estudios de Radio Duam, en conversación con Adolfo Millaur, constituyente, ex constituyente, y la visita tan especial de Malucha Pinto Solari, que nos visita esta mañana aquí en los estudios de la radio. Vamos a continuar con ellos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Oye, para... En Gorbea nos están escuchando también. ¿Ah? Sí, no, si nos están escuchando de muchas Gorbea, partes. que queda lejísimo de acá. Bueno, a través de internet agradecemos, y los que infórmenle, digamos, a sus amigos que ellos están acá. Cuéntele, pues vamos a volver en breve instante, vamos a continuar, y posteriormente, para todos nuestros auditores que todavía no han escuchado, discusión sobre esto se puede realizar obviamente en el Centro Cristiano, aquí cerca de la radio, donde ella va a ir en breves instantes más junto a don Adolfo Millaur y toda la comunidad que quiera participar de este conversatorio, sabiendo sí que hay que tener, digamos, cierto, apurarse para estar ahí, porque no es muy grande el lugar, no es muy espacioso, pero sin duda es una buena oportunidad para no solamente conocer, sino a Malucha Pinto, digamos, al alcalde, al exalcalde, para qué lo van a querer conocer, pero
también vamos a tener oportunidad de conocer aspectos muy importantes de lo que es la Constitución, va a ser la futura Constitución de nuestro país. Vamos a un breve corte. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar. Lo vemos plasmado en esta nueva Constitución. Que sea un buen día a seguir soñando que Chile cambió, dice don Iván Carilao. Regional. Exactamente. Iván Carilao tiene a cargo en la CONADI 3 regiones, la del Maule, la de Ñuble y la de... Así nos estuvo contando hace unos días atrás por acá por la radio también. Nos felicitamos por el cargo y ojalá que le vaya bien. Desde Loncoche también nos están escuchando a través de internet, a través del Facebook. También tenemos por acá eso, por ahora. Y les decía yo que antes de ir a la pausa, esto de que hay una sensación para algunas personas que la nueva Constitución se escribió desde la revancha o desde el resentimiento o desde desde eso, desde el revanchismo, digamos, los que estuvimos presionados, oprimidos en algún momento, ahora nos ponemos sobre los demás. Yo quiero partir diciendo, bueno, se han instalado una serie de relatos que uno piensa de que cuando comienzan a instalar un cierto relato, piensa que la gente no lo va a comprar, como decimos de manera mercantilmente. No va a permear. No va a tomar eso como verdad. Y uno cuando se da cuenta de que
al poco tiempo empieza a escuchar que se repite, por ejemplo, que la vivienda va a tener una sola vivienda, que no puede tener 2 viviendas, que la vivienda no es ser propia, que el revanchismo, que la plurinacionalidad divide el país. Yo digo, bueno, pero la gente no es capaz de darse cuenta que lo que están diciendo algunos interesados que creamos es mentira. Entonces uno empieza a preguntarse qué parte de nosotros tal vez con Malucha no nos dimos cuenta, porque estuvimos los convencionales, estuvimos los últimos 6 meses de cabeza redactando el texto de muy temprano hasta madrugada. A mí personalmente me tocaba a veces hasta las 5 de la mañana tratando de llegar a acuerdo para llegar a los textos que estaban aquí, y todos estábamos en eso. No pudimos salir a terreno porque si no llegábamos, no alcanzábamos con el plazo de un año a terminar la redacción como lo hicimos. Y algunos se dedicaron solamente a desprestigiarnos, no votaban a favor, votaban en contra, pura crítica, se sentaban a entonces, tal vez tuvo la debilidad nuestra que no nos dio el tiempo para salir a decir, oye, esto no es verdad lo que están diciendo, a desmentir. Y en este mes que hemos estado dando el recorrido por todo el país, uno se encuentra con ese relato y una convicción enorme de que así lo ven ellos. Entonces yo les llamo a la gente que nosotros, los que fuimos elegidos, fuimos con cariño a Chile. Yo voy a seguir viviendo en Chile, me siento chileno, amo a mi país, quiero que le vaya bien a mi país, y con ese cariño quisimos redactar esta constitución. Amamos la naturaleza, hay un capítulo que nunca ni una constitución ha tenido. Queremos que las cosas se mejoren de manera de que nos sigamos con el excesivo centralismo. Y entonces no se compren, estimados auditores, estos relatos que son con una intención de desvirtuar el contenido. Así que yo solamente diría eso. Yo voy a seguir viviendo acá, no me voy a ir del país cuando dicen algunos, cuando no les gusta el resultado, me voy a ir de Chile cuando decían en la última elección presidencial, no se fueron. Algunos dicen de que no soportan a los que piensan distinto. Nosotros sí hemos soportado siempre y vamos a seguir soportando y tolerando también. Pues entonces yo por lo menos eso diría yo a la gente, que lea con cariño lo que está pasando y lo lea también, que tenemos la oportunidad de avanzar hacia adelante, no quedarnos donde estamos, porque hay desigualdad, hay problemas en este territorio donde estamos. Nosotros tenemos una crisis, o sea, en Tirúa estamos en una crisis de convivencia seria. Y no es culpa de la nueva Constitución, pues es de las actuales legislaciones, las actuales reglas de juego y lo que la Constitución permite dar un paso hacia adelante. Cuando decía Malucha de que algunos asimilan a la nueva Constitución con el gobierno tiene 4 meses. Ojalá le vaya bien, porque si le va bien a todo. Pero esta Constitución va a ser más allá de un periodo de gobierno, y eso es lo que tenemos que tener presente de aquí al 4 cuando vayamos a votar, con conocimiento de causa, con cariño. Hay algunos artículos que son maravillosos y que van a impactar la cultura de convivencia. Por ejemplo, el artículo 6, léanlo las mujeres de Chile y sobre todo las mujeres de este territorio. Uno de esos artículos, si no me equivoco, el número 3, el artículo 6, número 3 o 5, dice que en Chile todos los órganos colegiados, una vez aprobada la Constitución, en las próximas elecciones populares, ni un órgano, Consejo Municipal, Asambleas Regionales, Cámara de Diputados, empresas públicas, tienen que ser con paridad de género. Al menos el 50% deben ser mujeres, al menos, nunca menos. Y el artículo 1, en el numeral 2, dice que tiene que ser una democracia paritaria, inclusiva. Y ahí entran los pueblos indígenas que han sido excluidos. Y también en otro artículo dice que los pueblos indígenas en todos los órganos colegiados, Consejo Municipal, Asambleas Regionales, Cámara de Diputados, Cámara de Regiones, tienen que estar representados proporcionalmente a su población. Eso es muy malo, que los pueblos indígenas estén representados en los órganos colegiados donde se toman las decisiones, en el Consejo Regional de la octava, de la novena. En la novena son el 34% y no hay ningún consejero regional. En la octava somos el 14% y no hay ninguno que represente los intereses de las comunidades. Eso es muy malo, que estén representados todas las miradas en la toma de decisión colectiva. Yo creo que no. Si eso es revanchismo, yo creo que está equivocada la lectura que está haciendo el auditor frente a eso. Creo que estamos haciendo inclusión, respeto al otro. O sea, ¿qué tan violento puede ser que las mujeres estén en igualdad de condiciones, por lo menos en la toma de decisión? El artículo 49, estimado profesor, que tiene que ver con reconocer el trabajo doméstico.
el artículo 49 dice que tiene que reconocerse el trabajo doméstico en adelante. ¿Cuáles son los trabajos domésticos? Las personas que se quedan a cargo de sostener las cuestiones domésticas en la casa, administrar todo lo que son las funciones en la casa, porque son funciones estratégicas e imprescindibles para la vida y el desarrollo económico de Chile. Si no hubiera una persona que haga trabajo doméstico, la economía de Chile no funciona. Hay cálculos que dicen de que si no hay personas que se hagan cargo del trabajo doméstico, del cuidado de los niños, del cuidado de los abuelos, la economía no funciona. Y producen más Producto Interno Bruto que el cobre de Chile. Eso es lo que se dice, y el artículo 49 es tremendamente importante tomarlo en consideración con el cariño que le tenemos a nuestro país. Si eso es revanchismo, yo creo que hay una lectura muy, muy, muy equivocada. Así es, totalmente. Bueno, estamos llegando al final de esta visita, entrevista, conversación que realmente para nosotros ha sido sumamente constructiva. Queremos que cada uno de ustedes, los invitados, ¿cierto?, se dirija con un mensaje a nuestra comunidad para invitarlos, por un lado, a participar en breves instantes más en el acto que se va a realizar acá en el Centro Cristiano, y por otro lado, invitarlos para el 4 de septiembre a participar y a participar informadamente. Malucha. Voy a tomar un pelito de lo que dijo además Adolfo, que tiene que ver también con las mujeres rurales, por ejemplo. Hay un artículo especial dedicado justamente a las niñas, a las mujeres rurales, de protección, de garantía de sus derechos. El mundo rural está tan bellamente representado. En la Constitución del 80 el mundo rural no existe. Hay tantos mundos que no existen en esa Constitución, y cuando una Constitución no aborda los mundos, significa que no les interesa finalmente. No son mundos que forman parte de la construcción de un país y que no les interesan finalmente. Y el mundo rural, por ejemplo, es uno de ellos, que está bellamente representado desde muchos puntos de vista. Un capítulo especial para el mundo rural, entendiendo la importancia que tiene, lo que aporta a un país el mundo rural desde su productividad, desde su cultura, en fin. Entonces, y la necesidad que tiene el mundo de alimentos. Absolutamente. Ahora la crisis alimentaria Total. es global. Especial de que la semilla de los campesinos indígenas y no indígenas tiene la posibilidad de nunca ser patentado y sobre todo de libre circulación. Exacto. Esa es la amenaza más grave que tiene el campo, no solamente en Chile, sino que en América Latina y en el mundo en general, es esta posibilidad de patentar la semilla. Totalmente. Lo saben muy bien nuestros agricultores, y por lo tanto que eso esté en la Constitución protegido es un avance, pero tremendo. La soberanía alimentaria, por ejemplo. O sea, yo de verdad invito a toda la gente a leerla con el corazón abierto, con la cabeza abierta, y a recibir lo que ahí está escrito y a sentir cómo nos hace sentido este mundo que se va abriendo, porque lo que intenta esta Constitución realmente es poder sembrar la paz. Nosotros necesitamos en este país vivir en paz, y la paz pasa por la justicia. La paz pasa por el respeto, la paz pasa por validarnos, porque las personas, por ejemplo, yo tengo a mi hijo Tomasito que tiene una parálisis cerebral. Todo el mundo de la discapacidad, un mundo que no existe para la Constitución del 80. Hoy día son reconocidos como sujeto de derecho, su capacidad jurídica, su reconocimiento y el derecho a la salud, a la educación permanente. Al cuidado y hacer cuidado. Exacto, entonces realmente yo solo escucho, veo y siento amor en esta Constitución. ¿Cómo va a ser privilegios o resentimiento abrir las puertas para que nuestros derechos fundamentales sean respetados y sean parte de la construcción del país? Bueno, quedaron algunos temas pendientes acá, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta ya, donde donde se van a juntar con los demás. Hay una consulta, por ejemplo, dice ¿qué dice la Constitución respecto a una iniciativa? Que dice acá, yo no la conozco bien, pero dice, ¿por qué se rechazó la iniciativa Con Mi Plata No? ¿Tendrá que ver esto con el asunto de la propiedad de los fondos previsionales? Entonces, para que también tengan este tema en cuenta allá donde se junten con las demás pero personas. le podemos aprovechar de decir al tiro. Lo que pasa es que hay toda una manipulación sobre este relato,
porque la Constitución no... En Chile hay más de 21.000 normas en todo lo que es su existencia. Vamos a las 21.000 y tantas normas de leyes particulares. Y hay temas que no eran propios de una Constitución, porque la Constitución aborda los grandes marcos generales como la ley madre, pero el tema de la previsión, quedó un artículo que dice que el Estado va a tener la posibilidad de crear un órgano autónomo y que la población va a poder tener la posibilidad de tomar una opción, ya sea se mantienen las AFP o se va al otro órgano que se debería crear mediante una ley. Pero no se puede, porque también detrás de la pregunta del vecino está de que el relato de que se le van a expropiar los fondos previsionales. Háganse el siguiente ejercicio mental. Si alguien tiene 1 millón de pesos de ahorro previsional, en este artículo, en el artículo 78, leanlo bien, que tiene que ver con la propiedad de los bienes materiales e inmateriales, 78 sobre propiedad privada, dice de que cuando alguien tiene, si el Estado tiene que expropiar, tiene que pagar, tiene que haber un pago previo. O sea, si esa persona tiene 1 millón de pesos de ahorro y el Estado se los quisiera expropiar, le tiene que pagar 1 millón de pesos antes de expropiárselo. Exacto. ¿Es inteligente pensar de que el Estado le va a expropiar 1 millón y tiene que pagarle antes 1 millón? En absoluto. Es como una reflexión bastante absurda, porque además seguramente le va a tener que pagar pérdida patrimonial, intereses. O sea, el Estado no le sale ningún negocio expropiar plata porque tiene que pagar previamente. Y menos en previsión, porque en previsión va a tener alternativa de mantenerse en el sistema que está, o si es que la ley regula crea un nuevo órgano, va a tener que tener la opción, pero en ningún caso el Estado contempla expropiar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que ahí fue una hábil forma de cómo distorsionar la discusión. Yo recomiendo que no se queden con los relatos fáciles y vayan al texto. El 78 habla de qué manera se respeta y se consagra la propiedad privada, tanto bienes materiales como inmateriales. Y ahí estamos hablando de plata. Sí, también es muy importante y pocas veces se ha señalado, ¿cierto?, que de las disposiciones de este texto, de las disposiciones que quedan como tarea, hay 58 artículos transitorios que están al final de la Constitución y que cuando se lee el texto original hacen sentido cuando usted llega a esa parte, claro, esa parte, porque los 58 artículos transitorios han pasado sin pena ni gloria en las discusiones, en la televisión, en todos lados. 1 minuto para eso. Sí. Lo que están viendo por las redes sociales, el texto tiene una manera de entenderlo y un cuerpo orgánico. Los abogados le dicen una geografía, cómo entenderlo y recorrerlo. Primero hay que entender que son 11 capítulos. 11 capítulos. Cada capítulo aborda ciertas temáticas. Tiene 388 artículos permanentes, y tiene 57 artículos transitorios. Permanente, que van a permanecer de aquí hasta que esta Constitución sea... No queda cambiar a alguien, claro, lo modifique ese artículo. Los transitorios cumplen la función de hacer cumplir los artículos permanentes. Por ejemplo, que sean efectivos. Exacto. yo les sugiero que lean el artículo 27, porque está en palabras los transitorios, no están en numerales, está en 27. Y ahí se le da plazo al gobierno en materia de salud, educación, previsión social, y no recuerdo que el tema de vivienda también, se le da plazo al gobierno y al legislativo para que esos artículos, de esos artículos que tienen que ver con del 40 en adelante sobre los derechos fundamentales, hacen que en 1 año, en 2 años, en 3 años, hasta 4 años máximo tengan que cumplir el mandato de la Constitución. Por lo tanto, los transitorios son clave si uno lo entiende cuando hay que referirlo a los permanentes. Se le pone plazo al legislativo y se le pone plazo al ejecutivo para cuando tienen que cumplirse las normas permanentes. Y hay un plazo además de no más de 5 años. Sí, también. es la forma más clara de poder entender la importancia del trabajo que se realizó. ¿Ah? Porque si no, si usted se queda solamente con los 388 artículos o los acápites que están acá, digamos, en este libro, va a resultar como una buena intención, pero que carece de plazos, quién, cómo, de qué manera se ponen en vigencia eso. Y si va a los artículos transitorios, ahí recién empieza a comprender que esto no es solamente buena intención, sino que además algo que está mandatado
y que mandata la convención, porque la convención era el poder en ese momento, mientras duró. Ojo, una de los primeros inventos que ustedes seguramente por el tránsito interno, por la premura del tiempo, uno de los primeros inventos era que los convencionales iban a ser incapaces de hacer una constitución en un año, que lo que iban a pretender, ¿cierto?, al término del tiempo, que les ampliaran el plazo, y porque querían ganar más, qué sé yo, y porque ya les había gustado estar ahí en la tetita. Eso lo escuchamos durante el año completo, estuvieron que no iban a ser capaces. Te digo, fue sorpresa que se terminó en el tiempo, fue sorpresa. Yo no creo que solamente para la gente que está en oposición yo creo que incluso para gente que estaba a favor del trabajo que se realizaba, igual fue sorpresa que se haya cumplido dentro de los términos y no se aclaró suficientemente ese punto tampoco. Pero quedó ahí, va a ser sorpresa, claro, don Claudio, la votación. El 4 de septiembre vamos a dar La encuesta, votación, dicen una cosa, No, pero y la sorpresa lo va a dar la el sabiduría del pueblo. Oye, yo inteligente. puedo decir algo antes de irnos Por que creo favor. que es muy importante. A veces queda como en un concepto difuso qué es que un Estado garantice de derechos, ¿ya? Exactamente. Entonces, a lo largo de estos 50 años hemos tenido una sola política universal garantizada por el Estado, que fue la vacuna. La vacuna, teníamos derecho como ciudadanas y ciudadanos a ser por el vacunados, COVID, por el COVID ¿cierto? estamos Por el COVID, de eso estoy hablando. Bueno, el Estado garantizó el derecho a que todos los chilenos y las chilenas nos vacunáramos de COVID. Hubo que hacer una discusión legislativa. Exactamente. Y uno podía vacunarse donde quisiera. No podías vacunarte en el CEFAM, en una institución privada, en cualquier parte, porque el Estado garantizaba nuestro derecho. O sea, ahí hay una imagen muy clara de qué es un derecho garantizado por el Estado, que es universal, que es para todas y todos igual. Entonces, cuando habla de que el Estado garantiza el derecho a educación, el derecho a salud, el derecho a pensiones, el derecho a vivienda, hay que inmediatamente pensar en esta vacuna. O sea, esta es una herramienta legal también para la ciudadanía de poder demandar en caso de que sus derechos sean vulnerados, por ejemplo. Muy bien, tenemos que irnos. Sí. Una alegría haberlos tenido acá con nosotros. Aprovecho para, disculpe, ¿Sí? aprovecho para pasar el aviso que vamos a estar a las 2 de la tarde en Cañete también. Ahí con Vanessa Jope está organizando también un pequeño conversatorio. Sí. Y luego vamos a estar en Arauco, hoy día a las 6 de la tarde, en la comuna de Arauco. Así que también tenemos la posibilidad de la gente que nos está escuchando, puedan, si no pueden venir aquí, lo que quieran conocer o intercambiar con Malucha, vamos a estar en Cañete a las 2 de la tarde. Importante. Y también vamos a estar en Arauco a las 6 de la tarde. Exactamente. Muy bien. ¿Desconocen los lugares para que la gente desconoce los lugares en Cañete? Bueno, Todavía no lo tenemos porque eso lo está organizando Vanessa Jope, que Pero también acá en Tirúa, en este momento ellos se trasladan. Nos vamos al Centro Cristiano. Se van al Centro Cristiano, así que usted, si quiere participar de esta conversación, lo esperamos ahí en el Centro Cristiano. La radio va a estar transmitiendo desde ese lugar la reunión. Vamos a tratar de hacerlo. César Ancalao acá, sí. Le voy a cortito, dice: yo no he leído la Constitución, le decimos que la lea, por acá tenemos algunos, por lo menos alguien necesito saber sobre la libertad de culto, ¿acaso es libre o tiene restricciones? Muy interesante. Tenemos poco tiempo, pero léase, ¿cómo se llama? César Ancalao. Tenemos sí. el texto. César Ancalao, téngase presente el siguiente, dos artículos. El artículo 9, si no me equivoco, que dice que el Estado es laico y que la libertad religiosa libertad de culto y religión se garantiza en Chile. Porque antes el Estado no era laico, era católico, apostólico y romano. Exacto. Tenía una preferencia sobre una religión y ahora es laico. Nadie puede decir que el Estado privilegia una u otra religión. Pero además en el artículo 67, si es que no lo encontramos al tiro, yo lo estoy con lente ahí. Yo se lo voy a buscar 67 aquí. Le podemos leer si es que lo podemos hacer, si el que quiera leerlo. El 67 es muy Toda importante. persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza.
Además, comprende la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Y además dice algo que para mí es profundamente emocionante y único en una constitución, que dice que el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Sí, es una el belleza. artículo 9, que anda con lente tú, Malucha, ¿Ya? si lo puedes también. Sí, por que es el supuesto. primero y después el 67, el Artículo 9. El Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. Totalmente claro ahí para César, entonces, la libertad de culto, la libertad de religión está en dos artículos garantizada por el nuevo texto constitucional. Don César, cuando pueda, pase por acá por Radio Duam, le tenemos un texto si lo necesita, y gracias por su honestidad en decir que no ha leído todavía el texto. Así es que tiene acá un texto reservado para usted. En el momento que encuentre la radio operativa aquí, usted puede pasar a buscarlo. Que se llama César. César. La Constitución se llama César. Muchas gracias por acercarse esta mañana hasta aquí. Les agradecemos mucho, ha sido muy ilustrativo. Yo creo que para los auditores también. Gracias a la radio que han estado, a las radios que han estado en esta cadena, y por supuesto agradecer a todos ustedes, queridos auditores, que se han tomado el tiempo de escucharnos y de participar a través del aire en este esfuerzo que realiza DUAM y las radios de Tirúa, Radio Punto 9 y Radio Dulcemar, para llevar claridad en lo que será el proceso del día 4 de septiembre. Esperamos sin duda estarlos acompañando también a todos ustedes en aquella oportunidad. Muchas gracias, retornamos en cualquier momento que sea posible con la transmisión de los acontecimientos que a Tirúa interesan.
necesario, donde Internet es casi ciencia ficción, donde los smartphones solo sirven para tomar fotos. Ahí sí, está la radio, haciendo su labor, acompañando, entreteniendo e informando. La radio no te pide localización por GPS, entregar tus datos o suscribirte, menos que gastes de tu dinero por escucharla. Comprobado, la radio siempre ha sido el medio de comunicación más confiable. Vive Radio, escucha radio. Este es un aporte a la radiodifusión chilena de esta emisora.